Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Medicamentos para el colesterol que te matan. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo información que ha salido de últimos estudios que se han hecho, estudios recientes, estudios de los últimos años, estoy hablando 2016, 2015, 2014, recientes, que básicamente demuestran que los medicamentos que nos dan para el colesterol, que son las famosas estatinas, son los mismos que nos están matando. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, la droga que más dinero le deja a todas las farmacéuticas es, como negocio, es las estatinas. Las estatinas son drogas que se usan para bajar el colesterol. Se nos ha vendido la idea de que el colesterol alto es malo. De hecho, los estudios clínicos prueban que realmente tener el colesterol más bajo es lo que nos pone en riesgo a nosotros, porque el colesterol es una sustancia esencial para inclusive crear las hormonas sexuales, para crear la vitamina D, y el cuerpo lo regula en el hígado porque el cuerpo sabe exactamente cuánto colesterol necesita. De hecho, si usted quisiera bajar el colesterol, lo único que tiene que hacer es leerse este libro, El Poder del Metabolismo, aplíquelo y usted verá que el colesterol le va a bajar. Y si tiene diabetes, que seguramente va a tener colesterol alto, léase este libro, Diabetes sin Problema, y le garantizo que el colesterol va a bajar sin medicamentos. Ahora vamos al tema, fíjense. El tema es que el cuerpo, ¿verdad?, para poder funcionar necesita que sus sistemas funcionen. El cuerpo tiene distintos sistemas. Tiene aquí, tiene el corazón, no es que sea así como un corazoncito, pero ahí en que está, ¿no? El cuerpo tiene su cerebro, que es lo que lo ayuda a dirigir todas las funciones, y el cuerpo tiene áreas, como decir, los riñones. Cada uno de nosotros tiene 2 riñones a la parte de atrás. Son áreas que son vitales. Corazón, porque maneja toda la circulación de la sangre, que le da oxígeno, que le da nutrientes a las células del cuerpo para que puedan estar vivas. El cerebro, que es el que dirige todo desde el sistema nervioso central autonómico. Y los riñones, que son los que sacan los desechos para afuera, controlan los minerales y demás. Si usted tiene problemas del corazón, se va a morir. Si usted tiene problemas con los riñones, va para diálisis y como quiera se va a morir también. Y si tiene problemas acá, va a empezar a tener problemas de demencia, de Alzheimer, de confusión, de depresión, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ya los estudios están demostrado que las estatinas, por ejemplo, las estatinas más conocidas son la atorvastatina, ¿okay? Y está la lorvastatina. Estos son estatinas. Las estatinas es el medicamento que más dinero le deja a todas las farmacéuticas. Supuestamente no las venden para que nosotros nos protejamos de un ataque al corazón. Pero nunca se ha podido comprobar la relación que existe entre alto colesterol y ataques al corazón. De hecho, no hay ningún estudio que demuestre concluyentemente que tener el colesterol alto produce ataques al corazón. No hay ni uno. Así que todo esto es una teoría para vendernos el condenado medicamento. Es una teoría. Ahora se han visto en estudios, por ejemplo, hay un estudio que le explica la microalbuminuria. ¿Qué es la microalbuminuria? La microalbuminuria es que cuando usted orina, la orina no se supone que tenga proteína. No se supone que haya proteína en la orina, porque se supone que los riñones y demás están filtrando la proteína. Cuando usted le está saliendo proteína en la orina, eso quiere decir que algo está roto y se está filtrando la proteína para afuera. Por lo tanto, cuando un médico empieza a encontrar en la orina, que lo manda a hacer un laboratorio y encuentra albúmina, la albúmina es una proteína. Es cuando empiezan a encontrar esa proteína que se llama albúmina, es que le llama microalbuminuria. La microalbuminuria, que quiere decir que estamos encontrando proteína en la orina de albúmina. Por ejemplo, hay un estudio que se llama Microalbuminuria and Risk for Cardiovascular Disease, que lo que quiere decir es cuál es el riesgo entre tener pérdida de albúmina en la orina y cuánto riesgo causa el corazón. Pues se ha descubierto que las personas, puede buscar este estudio con ese mismo nombre, se ha descubierto que las personas que tienen albúmina saliendo, que es una de las cosas que más causan las estatinas, automáticamente aumentan dramáticamente su riesgo de ataques al corazón. Hay una relación directa. Ahora, esa microalbuminuria, que es el exceso de albúmina, que es lo mismo, proteína saliendo, también se ha visto que es un marcador de problemas en los riñones.
de lo que llaman en inglés kidney disease. O sea, que va a tener problemas con el corazón, va a tener problemas con los riñones y no se para ahí. Hay una asociación que se descubrió entre el exceso de albúmina saliendo, que es lo que causan las estatinas, y la que llaman arteriosclerosis. Arteriosclerosis es que el sistema suyo cardiovascular, el que lleva la sangre, lleva unas arterias. Esas arterias se empiezan a tapar de grasa y de calcio. Ahora usted tiene un sistema calcificado. Ahora hay menos oxígeno y ahí viene el ataque al corazón aseguradito. Así que básicamente las estatinas, para colmo, ya se descubrió que las estatinas como tal afectan la mente. Las personas que usan estatinas tienen mucho, pero mucho más incidencia de problemas del cerebro, de Alzheimer, de demencia, de confusión, de depresión, de pánico, de distintas situaciones que tienen que ver con la mente. Así que por donde quiera que usted lo mire, el tema de las estatinas, si usted quiere bajar el colesterol, bendito sea el Señor, léase el libro El Poder del Metabolismo, haga la dieta 3x1, el libro Diabetes sin Problemas y contrólala y usted verá que no necesita ningún medicamento. O sea, el daño es tremendo. Ahora mismo la FDA, desde el año 2004 hasta el año 2014, la FDA tiene 36.605 casos reportados de problemas de disfunción cerebral, problemas en el cerebro por el uso de las estatinas. Tiene más de 100.000 casos reportados de problemas con las estatinas, pero nada más que del cerebro tiene 36.605 casos. Así que si usted quiere no quedarse demente, no quedarse petrificado, no terminar en diálisis, no morirse de corazón y vivir para lo suyo, pues tumbe las estatinas y dedíquese a hacer la dieta correcta para que le baje el colesterol, que de todas maneras no tenía ningún peligro. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.